Hola, bienvenidos a Vitrina Social, un espacio para la conversación en el que buscamos visibilizar iniciativas positivas que generan un gran impacto y un tremendo beneficio a la comunidad. Hoy nos acompaña Matías Galán, director ejecutivo de la corporación, Corfapes. Hola Matías y bienvenido a la vitrina. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Oye, un gusto tenerte acá y quiero partir, porque nosotros no nos conocemos, entonces quiero saber un poco como quién eres tú y cómo llegaste a Corfapes. Bueno, yo soy Matías Galán, soy psicólogo de profesión y llegué a propósito de mi profesión a esta corporación que es un centro diurno de rehabilitación psicosocial para personas con diagnóstico de esquizofrenia y otras psicosis. Yo llegué porque hace 10 años atrás estaba haciendo mi práctica profesional en el servicio de psiquiatría en el Hospital del Salvador, que trabaja ¿Ya? con la corporación, y llegué ahí por un usuario que comenzó a ir a la corporación y en la psicoterapia que nosotros llevábamos. Él me iba contando de lo que se fue encontrando en este espacio y me fue también enseñando algo tan distinto sobre la posibilidad de recuperarse fuera de un contexto de atención psicológica en un hospital. Y quedé cachudo, así que pregunté y fui a una entrevista ya para empezar a ser voluntario del espacio y trabajar como psicólogo, y bueno, y no me fui más. Oye, ¿por qué quedaste cachudo? ¿Qué te llamó la atención en esta, quizás como más diferencia entre una atención más clínica y una atención más psicosocial? Qué cachudo porque, bueno, veía las dificultades que este usuario y que otros que atendía tenían, especialmente en temas de socialización, y notaba lo difícil que era para mí como profesional y para los equipos que trabajan en un contexto, te estoy hablando de un contexto de atención psiquiátrica, donde hay psiquiatras, donde los psicólogos trabajamos al lado de los enfermeros, una atención muy centrada en lo médico en un hospital. Ujú. Em, y veía que realmente él avanzaba al estar en contacto con otras personas y aprender lo que ocurría en la interacción con otros. Empezó a ocupar roles dentro de esta comunidad, me Ya. iba contando además de las actividades y las personas que luego yo fui a conocer, y fue súper interesante para mí también ver ese contraste. Y se me empezó a abrir la mente de las posibilidades que personas con esquizofrenia podían tener de hacer una vida significativa. Me da la impresión que dentro del hospital había una pretensión que apuntaba más a la estabilización, a que las personas estuvieran bien con su medicación, Ya. que no estuvieran tan angustiadas o tan delirantes o alucinantes, pero que no iba más allá. Y en la corporación sí había como un trabajo quizás más comunitario, más... Es que claro, el trabajo comunitario que se suele pensar como una intervención, así ¿Mm? como vamos a intervenir desde lo comunitario, entonces hacer talleres grupales, Claro. claro, es algo que creo que le quita un poco el alma que realmente tiene, que es cómo nos sanamos en el encuentro con otras personas y cómo también en las personas que tienen este tipo de diagnóstico muchas veces la interacción con otros es un desafío. Sin Hay una duda. sensación de amenaza, hay muchos miedos, a veces esto que se habla harto de las paranoias implica justamente como tener un miedo, un resquemor a los otros, y si es que eso se puede reparar realmente en el encuentro con las otras personas, es que ahí es donde se hace el cambio. Y eso no se da Perfecto. solamente porque un profesional lo propone en un taller, sino que se da en una comunidad que tiene una vida Claro, en y un vínculo y también. que hay pares, que son personas que han vivido situaciones similares y que desde ahí entonces se puede empezar a tejer una relación donde aparece la confianza y donde se abre un espectro de recuperación que es sorprendente. Oye, Mati, antes de seguir como profundizando en temas más de dinámicas sociales y cómo unos con otros nos podemos ir acompañando y apoyando, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que está descrito dentro del Manual de Diagnóstico Ujú. Psiquiátrico, que se caracteriza por la presencia de uno de los siguientes criterios, que puede ser pensamiento desorganizado, comportamiento desorganizado, síntomas que se llaman positivos, es decir, cuando la mente como que produce alguno de los siguientes, que son las más conocidas, las alucinaciones y los delirios. Ya. Y también la presencia de algunos síntomas negativos que pueden ser la bulia, la apatía, que son a veces más similares a lo que se puede incluso encontrar en personas con depresión. Em, Cuando, en los nuevos criterios diagnósticos basta a veces con que haya uno de estos cuatro y que sean disruptivos por más o menos 6 meses para que se pueda hacer este diagnóstico,
que es un diagnóstico que ahora también se piensa de una mirada más dimensional, es decir, ya no es como esquizofrenia tipo 1, 2, 3, 4, sino más bien es un espectro donde las personas pueden encontrarse. Ya, entonces como que hay, no sé si mucha esquizofrenia o poca esquizofrenia, pero hay todo un abanico de... Sí, lo planteo así también para entender que la esquizofrenia no es un tipo de ser humano, Ya. sino más bien es un diagnóstico que explica una realidad muy diversa de personas que tienen un sufrimiento psíquico grave y que por lo tanto nos invita a las personas que trabajamos y a toda la gente en general a entender que estas personas no por tener esquizofrenia vamos a poder asumir demasiado de ellas. Ya. Porque son muy distintas unas de otras. Claro. No es un diagnóstico preciso, sino más bien es un diagnóstico amplio. Y es un diagnóstico que puede ir como modificándose en el tiempo a medida que la persona va creciendo o que va desarrollando otros roles. Sí, es un diagnóstico que también, si bien desde la mirada propiamente psiquiátrica se piensa que es algo crónico, es decir, que como diagnóstico no se quita, desde esa mirada también se habla de la remisión. Yeah. La remisión sintomática implica que algunos de esos síntomas que en un comienzo se identificaron para poder hacer el diagnóstico, quizás ya no se presentan o no se presentan del mismo modo. Tengo dos preguntas de todo lo que estamos hablando. Uno, tú hablaste como del pensamiento desorganizado. Y después hablaste del sufrimiento psíquico. Pero quiero centrarme primero en el pensamiento desorganizado. ¿Qué es pensar desorganizadamente? ¿Cómo alguien se puede dar cuenta de que mi cerebro está funcionando de una manera distinta? O sea, el pensamiento organizado en contraste es que podamos mantener una conversación donde tú puedes transmitirme una idea que va y decanta en algo, ¿no? Okay. Como que parte del discurso va para que tú me puedas hacer estas preguntas y seguir lo que yo te estoy hablando. En algunas personas que tienen pensamiento desorganizado da la impresión como de que el diálogo o la conversación que están estableciendo fuera tangencialmente hacia otros lugares y no pudiera como decantar en una idea en particular. O sea, como seguir una línea fija, más o menos. Sí, cumplir la meta de la comunicación o del pensar, que muchas veces está puesta en poder, por ejemplo, transmitir una idea. Claro. Sí, algo de eso a veces en estados de psicosis, que no es propiamente de la esquizofrenia, puede verse, puede presentarse. A todos nos puede pasar también. No, sin duda. O sea, sí, todos de repente nos hemos ido por las ramas y, no sé, pensamiento lateral a veces. Claro, igual esto de el pensamiento desorganizado es algo más consistente que irse por las ramas o ser disperso. Ya, perfecto. Sino que hay algo que no se logra, el sujeto no se logra explicar a sí mismo y eso es algo que complica un montón, ¿no? Como no solo la comunicación, sino que la posibilidad de la persona de integrarse y eso genera mucho sufrimiento. Sí, es más bien como esa imagen de una persona que a veces uno puede asumir que está bajo algún consumo, que tiene algún diagnóstico de este tipo, de que estuviera como hablando sin sentido. Ya. Y es algo bastante evidente, uno puede percibirlo no necesariamente siendo un profesional de la salud mental. Ya. O sea, ahí esa es como una señal de alerta para de repente tener ojo si es que algo repetitivo en el tiempo. Sí. Y lo otro, el dolor psíquico. ¿Qué es el dolor psíquico? Porque yo he leído un poco, pero siento como que no hay mucho consenso. O sea, de repente una vez para un trabajo yo pregunté qué es el dolor psíquico y Google la primera alternativa era el dolor psíquico no existe. Y después habían un montón de estudios que sí avalaban este dolor psíquico. Sí, a nosotros y a mí también me gusta harto hablar del dolor o el sufrimiento psíquico porque es una forma de decir primero que sí, que existe, que es un sufrimiento que no se ubica necesariamente en alguna parte del cuerpo, a pesar de que lo psíquico no es como una entidad que esté así en las nubes, está igual en el cuerpo, pero su causa tiene que ver con sufrimiento, hasta alguien podría decir como del alma, ¿no? Sufrimiento de la experiencia de vivir. En el caso de las personas con psicosis, ese dolor psíquico puede tener, por ejemplo, la traducción de la palabra angustia, que creo que es muy representativa de la realidad de personas con psicosis, y que es como una sensación no particular, como la pena. Si yo tengo pena porque tuve una pérdida, tengo pena por algo que me dijeron. A veces la angustia es una sensación general que se experimenta en el cuerpo, pero cuya causa no está necesariamente en el cuerpo. Ya. Y eso se sufre tremendamente y pues no solamente ocurre en la esquizofrenia, pero sí ocurre en los sufrimientos de salud mental más potentes y que puede tener repercusiones súper graves. No, claro, me imagino que un sufrimiento psíquico importante puede desencadenar a lo mejor una ideación suicida.
Por supuesto, y también un suicidio. Y también un suicidio, claro. Sí, y un sufrimiento psíquico a mí también me gusta decirlo así porque creo que todos y todas en algún momento hemos experimentado algo de eso. De ese sufrimiento que viene del psiquismo, que viene de otro lugar. Y que se sufre Sí. igual que se vive tan fuerte como un sufrimiento físico. Sí, pero de repente esto es como las penas de amor, ponte tú. Por ejemplo, O cuando muere un familiar muy cercano, esta pena como tan grande como que no te cabe en el cuerpo. esa sensación a mí al menos me ha sentido y yo al menos la he experimentado también. Ya. Sin embargo, cuando hay personas con diagnósticos como esquizofrenia, algo de ese sufrimiento está mantenido y amplificado y por eso creo que requiere mucha atención y no normalizarlo como parte de, por ejemplo, un diagnóstico sin tratamiento. Claro. Porque personas con estos diagnósticos pueden también tener una vida sin sufrimiento o con menos sufrimiento. Claro. Sí, en O realidad, aprender a manejar el... sí. Bueno, ¿qué es la vida sin un poco de sufrimiento también? No, nada, po. Le da un poco de color también Sí. a la vida. Si no sufriéramos, tampoco podríamos sentirnos alegres o conformes o satisfechos con lo que estamos haciendo también. Entonces, tiene su parte, poco de parte positiva ese sufrimiento. Sí, y es muy humanizante también reconocerlo. Sí, sin duda. Porque además en este tiempo, como siento que la validación de las emociones también está súper validado, valga la redundancia. Entonces, creo que cuando uno exterioriza que está mal o que está pasando por un mal momento, independiente de las causas, el que otro te valide, el que otro te acoja, también te ayuda a sanar, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo también miro con buenos ojos esto de que ahora se habla de las emociones. En vez de decir, no sé, pues si siento pena, que eres coloriento, o qué sé yo, si siento miedo, como atrévete. ¿Cierto? Atrévete, claro. Ahora hay una cosa de poder escuchar y validar esas emociones, de reconocerlas también, incluso de darles lugar. Y eso es algo que nosotros al menos en los procesos terapéuticos buscamos que se logre. ¿Y cómo se logra esto en Corfapes? ¿Cómo es el método de trabajo que ustedes tienen? ¿Cómo abordan la atención con las personas que van y se atienden con ustedes? Bueno, nosotros funcionamos en parte como un centro terapéutico, voy a ponerlo así como más lo que uno podría pensar como un centro de terapias donde hay profesionales de salud mental, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, que son los que típicamente abordan temas de salud mental en el área social. Ahora también tenemos psiquiatra. Y que hay procesos individuales con su ficha, con digamos el trabajo en equipo para poder potenciar los logros que cada uno de los usuarios o usuarias tienen en sus procesos de rehabilitación. Pero esto ocurre en el marco de una comunidad. Nosotros trabajamos en una casa, que es una casa, así Yeah. en el barrio Yungay, donde nuestros vecinos no son ni fundaciones ni empresas, son gente Personas que comunes que vive ahí viven ahí en el nomás. territorio en un pasaje muy lindo que se llama Quechereguas, donde ocurren las actividades grupales como el living de esta casa. Hay un patio interior que es donde se fuma, hay una cocina donde todos calentamos nuestro almuerzo y todo el equipo y los usuarios, y tenemos ahí unos baños que siempre estamos en discusión del uso y del cuidado y de la higiene, y gran parte de lo que ocurre y lo que es transformador pasa justamente en eso, En el los detalle, en el espacios día a día. cotidianos de habitar una casa en conjunto, en comunidad, personas absolutamente distintas, tanto en edad, hay usuarios y profesionales, que muchos de los profesionales son más jóvenes que los usuarios. O sea, tenemos gente en la casa que tiene de los 20, 25 años, practicantes, por ejemplo, a personas más añosas, de 60, 65 años, hombres, mujeres, disidencias, personas de nivel socioeconómico alto y bajo, y que por alguna razón nos encontramos ahí, cada uno desde sus roles, y eso es lo que entra en diálogo también, en espacios grupales como la asamblea, que es un Ya. espacio semanal donde todos nos ponemos de acuerdo para estar y conversar aquellos temas que nos parecen importantes. Entonces hay información más institucional, ¿cierto? A mí como director me toca a veces transmitir alguna información para organizarnos, y también temas que tienen que ver justamente con la convivencia y cómo estamos ocupando el lugar y cómo nos estamos relacionando unos con otros, Esa porque pasan asamblea cosas. sería como una asamblea de copropietarios de Sí. un edificio, más o menos, como para ponernos de acuerdo en el funcionamiento de nuestro hogar. Sí, tiene esa cosa logística, pero trasciende y nos atrevemos a trascender a lo más personal y relacional. Ya.
Entonces hablamos de lo incómodo también, hablamos de las emociones y fomentamos nosotros desde el lado de los profesionales que los mismos usuarios se empoderen de ese espacio, que lideren la asamblea, que tomen acta, que tomen decisiones entre ellos, especialmente cosas que, por ejemplo, ellos pueden organizar para fuera de Corfape. Hacer salidas, por ejemplo, actividades. Obviamente, como en cualquier comunidad, ocurren conflictos y ocurren amores y ocurren todas las cosas que puedan pasar, que están a vista y paciencia de todos y a todos de algún modo nos interpela. Entonces, un espacio íntimo donde estamos enfocados en que las personas se empoderen y que se construya más bien ya está en Corfapes, porque Corfapes tiene 32 años de funcionamiento. Entonces ya hay una comunidad establecida, pero eso hay que mantenerlo vivo. Sí, sin duda. Y esta comunidad, ¿cómo se forma? Las personas los usuarios, después están todo el día allá, van solo a su terapia, no sé, ¿cómo es este día a día en esta, en esta casa? La participación es, bueno, depende. ¿Ya? Sí, porque nosotros tenemos un programa que abre 4 días a la semana, de martes a viernes, de 10 a 4. En ese horario está disponible el equipo y la casa abierta para que las personas puedan ir. Pero trabajamos con adultos y ellos son autónomos de decidir cuándo quieren ir y también de acordar si quieren, por ejemplo, tener un proceso que está más enfocado en lo individual o más bien ir a los talleres o ir a ciertos talleres de su interés. Y eso a nosotros nos parece bien porque desde ahí ya se está trabajando la autonomía. Desde la autonomía de la persona, claro. Sí, sí, sí. Sin embargo, igual pulsamos a que ojalá las personas vayan harto y le ponemos harto foco a la actividad grupal. Por lo mismo que te estaba comentando, porque creemos que ahí ocurre algo especial y distinto. O sea, yo podría ir solo como a mi terapia con mi psicólogo o mi psiquiatra, podría ir a mi terapia y quedarme en un taller, o podría estar de martes a viernes de 10 a 4 de la tarde ahí instalada sin problema en el fondo. Sí, y eso es lo que ocurre en realidad. Hay usuarios que vemos poquito y hay otros que están así como permanentes y son medio dueños de casa y toman roles también a propósito de eso. Mira. Sí. Oye, interesante. Es que no, siento que de repente como no sé si son patologías de salud mental o problemas de salud mental, son tan desconocidos y uno está tan como con el prejuicio o la caricatura que de repente cuesta mirar a las personas con un diagnóstico X de una manera más como natural. Uno de repente habla del esquizofrénico y es como la persona como loca que se descompensa y se descontrola, pero tú nos muestras un escenario totalmente distinto, en el fondo como personas funcionales, comunes y corrientes. ¿Cómo eso también se puede transmitir al resto de la sociedad? Sí, bueno, es que la verdad nosotros por eso nos pensamos y nos perfilamos como un centro de inclusión social. Si bien el nombre formal es un centro de rehabilitación psicosocial que está enfocado en el tratamiento de los usuarios, nosotros pensamos que esto no resulta si es que no transformamos también el pensamiento de sus redes y de la sociedad en su conjunto. Para que efectivamente algo cambie, claro, que tiene que cambiar el estigma que existe, por ejemplo, con el diagnóstico de esquizofrenia, las medidas de accesibilidad para personas neurodivergentes también, o sea, no solamente reducido a la esquizofrenia, sino que también pensar otras discapacidades de causa psíquica, que son estas discapacidades invisibles, poco indeterminadas, claro, para al menos para el común de la gente. Y en eso se da que efectivamente acá pasa algo especial. Común y corriente no, yo creo que ninguna persona puerta adentro es común y corriente, pero sí pasa lo que pasa dentro de una casa, ¿cierto? Como todos con nuestras locuras y nuestras diferencias nos ponemos en juego ahí, pero no resulta, creo yo, si es que no mostramos algo de eso al resto del mundo. Y ahí donde Corfapes tiene esta otra patita que a mí me parece tan especial, que es el trabajo con las artes. Porque esta comunidad es una comunidad de personas muy talentosas que se han desarrollado, acompañado también, no solo estos profesionales del área de la salud mental, sino que también de voluntarios y voluntarias artistas, gente interesada, que ha desarrollado por largo tiempo distintos proyectos artísticos en Corfapes. Entonces ha ido formando una comunidad creativa que ocurre lo que ocurre con las artes, se generan productos artísticos que se pueden mostrar. Y eso
es lo que permite que lo que está dentro de esta casa, puertas adentro, pueda salir y transformar. Claro, salga y además también acerca al otro, ¿no? Al vecino. ¿Cómo se llevan con los vecinos ustedes? Bueno, nos tienen harta paciencia si nos están viendo, muchas gracias. Nos tienen paciencia porque como somos hartas personas y nuestra casa es chiquitita, ocupamos este pasaje también como parte de nuestro espacio vital. Entonces estamos afuera, usuarios y usuarias están fumando a veces en las entradas de sus casas, pero la verdad nos llevamos súper bien, están colaborando siempre en poner un ojo en la seguridad también de nuestro grupo, participan también cuando hacemos actividades abiertas en nuestra casa, vienen y nos conocen. Y eso hace que la inclusión sea efectiva, sí, porque uno de los puntos de la inclusión y que es súper relevante es la inclusión dentro de los territorios. Exacto. Si bien la mayoría de los usuarios de Corfapes son de otros territorios, viajan, muchos de ellos, más de 1 hora para venir a este centro, ya el hecho de que tengan experiencias positivas de inclusión dentro de Yungay es algo que es transformador para ellos y ellas. No, los conocen, claro. O sea, el almacén de la esquina, claro, que es ya parte no de es nosotros. el almacén de la señora, no sé, X, entonces ya ponerle nombre, ponerle rostro, tener un vínculo también más cotidiano con las personas, eso yo creo que es inclusión de verdad, po. De verdad. Ahí se genera el cambio cultural que yo creo que todos anhelamos un poco. Sí, sí, para nosotros no podría ser de otra forma. Y eso no pasa, y volviendo a lo del comienzo, ¿no? Eso no pasa a veces en un contexto, por ejemplo, de atención hospitalaria. No, pues donde todo sanitario no tan enfocado como en la ciencia, que está bien, Sí. pero las personas no es solo salud, no es solo mente, no es solo cuerpo, hay que trabajar también esa integralidad de la que tú tanto hablas también, pues. Oye, ¿y estos productos artísticos que hacen? ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? Son, no sé, obras de teatro, son dibujos, son pinturas. Hay de todo. En estos años se ha creado un montón de material. Hay mucho de lo que tampoco está documentado, que ahora ya no nos perdonamos eso, estamos documentando todo lo que hacemos. Nos gusta pensar que trabajamos dentro de 4 lenguajes artísticos, que son las artes escénicas, las artes visuales, las artes literarias y las artes musicales. Perfecto. Que nos permite abordar como todo un espectro también de intereses que pueden tener tanto talleristas, gente del equipo, como los mismos usuarios que son los que lideran estos espacios. Quizá el proyecto más icónico que existe en Corfape en cuanto a las artes es la Compañía de Teatro Corfapes, que es una compañía que lleva 14 años trabajando como compañía de teatro y que es autogestionada. ¿A qué me refiero con eso? Es que surge de la propuesta de un usuario que se llama Andrés Ilavaca, que él es actor de formación y que tiene diagnóstico de esquizofrenia, y cuando llega al centro de Corfapes dice: yo quiero hacer un taller de teatro. Entonces él, junto con los usuarios que están ahí, empiezan a armar una articulación artística, teatral, desde lo que él va proponiendo como metodología, que es una metodología que la verdad se inventan, basada en la improvisación. Y esta compañía empieza a crecer, también en la medida que desde Corfapes decimos, bueno, lo terapéutico acá no es solamente actuar, que es la posibilidad, por ejemplo, de representar a un otro. Que está súper, digamos, estudiado entre los artes terapéuticos y cómo las artes nos ayudan a todos. Sino que acá también hay algo que se puede mostrar y que se puede incluir dentro del circuito artístico tradicional, porque se tiene que pensar que esto es una obra que se hace solo para los familiares. Claro. Y ahí empezamos nosotros como equipo a meterle producción al asunto. Y así es como la compañía de teatro hace algunos años presentó en el Teatro La Memoria de Alfredo Castro. Él nos dio la posibilidad de presentar ahí, llenamos 2 funciones. Hubo aparición en prensa, los usuarios tuvieron una experiencia transformadora de poder estar en un teatro tan reconocido como el Teatro La Memoria, y desde ahí no paramos de llevar a esta compañía digamos, a los lugares de mayor visibilidad posible. Y eso ha sido increíble, porque también para la gente que va y asiste a estas funciones, es que es transformador también. Sí, ver a las personas actuando, después escucharles, porque hacemos un conversatorio también para que nos conozcan. Se van con ideas distintas en torno a la salud mental, en torno a la esquizofrenia e incluso en torno al teatro. Sin duda.
Y eso es importante porque gente del mundo de las artes dice acá hay un valor artístico en esta metodología, en esta forma que nos vienen a proponer desde Corfape, y ahí es donde se empieza a abrir entonces un montón de puertas para decir, bueno, quizás entonces pueden ser artistas y no enfermos o esquizofrénicos. Sí, pues es que ahí yo creo que está como el gran desafío, no solo de Corfape, sino de muchas organizaciones, de lograr el cambio de switch. En el fondo somos personas todos, y todos tenemos nuestras capacidades, nuestras locuras, como tú dices, pero no tenemos por qué estar encasillados en el fondo con una etiqueta. Y eso me parece que es súper como valioso, valorable. Me Sí, encanta. y sabéis que eso no se logra solo con la psicoeducación, que es algo muy importante que se habla harto en los programas de salud mental, o sea, enseñar que no somos solamente un diagnóstico, algo que nosotros, por Ujú. cierto, hacemos y trabajamos con un enfoque de derechos humanos, que implica validar a los usuarios también Claro, como sujetos de derecho, y que es algo que lamentablemente en sus experiencias vitales muchos de ellos no se ha respetado, no, porque siempre es como el sufrido, enfermito, que no puede sí, tomar decisiones. eso o directamente vulneraciones Ya. que vemos en sus trayectorias vitales. Pero esto se hace efectivo en la experiencia, no solamente en el discurso. Entonces, por eso las artes nos dan también un campo de posibilidad amplio. Hemos montado también, bueno, postulamos muchos fondos concursables Ujú. donde trabajamos estos temas y lo proponemos y nos ha ido bien. Nos respalda el Estado en general, especialmente el Servicio Nacional de la Discapacidad, Ya, Senadis. Y el año pasado trabajamos, por ejemplo, un proyecto que consistió en hacer un taller de retratos, ya. un taller de pintura en pequeño formato, una pintura en gran formato, o sea, ¿cuánto Un era? Como mural. de 3,5, sí, pero movible. Y un corto audiovisual que se hizo desde todas estas creaciones con inteligencia artificial. Y toda esta gran exposición fue circulando por espacios culturales de Chile. Entonces ahí los usuarios tienen la experiencia de presentarse en un retrato, o sea, Claro. mostrando sus caras, que desde ya es una vuelta que hemos querido darle. Esquizofrenia no es me escondo, ¿no? No es de closet. Es bueno, tengo esquizofrenia y ¿Y soy qué? artista y hago esto. Digamos, no para todos. También respetamos quienes no quieren que se conozca su diagnóstico. Pero nosotros estamos en la parada de que se hable de esto. Retratos que muestran sus caras y que son también intervenidos con pintura, entonces también hay algo de lo identitario puesto ahí. Sus pinturas, que son sus creaciones, y después una animación que hace un colectivo esto y que está disponible ahí en nuestras redes sociales para que lo puedan visitar. ¿Cuáles Es son las redes sociales? Corfapes en Instagram, en Facebook también, y nuestra página web que es corfapes.cl, y también tenemos un canal de YouTube donde está todo el material audiovisual, hay documentales, están algunas grabaciones de las obras que les he comentado. Bueno, y vamos a repostear también este video, así que también va a quedar disponible ahí. Oye, Mati, la Corfapes, por todo esto, en el fondo como más lúdico, más dinámico, creo que puede dar la posibilidad a que otras organizaciones también se sumen a la misión que ustedes tienen. ¿No? O sea, uno de los objetivos también de nuestra Fundación de Enlace Social y de esta vitrina social es generar justamente ese enlace, conectar iniciativas. Si hay alguna fundación o alguna corporación que quiera, por ejemplo, llevar un taller o hacer algún taller en Corfape, ¿puede hacerlo? ¿Está esa posibilidad o algún voluntario? Absolutamente, o sea, todo lo que les he contado ha surgido de iniciativa tanto de organizaciones sociales, también organizaciones estatales Ujú. o privadas, pero mucho de voluntarios, personas que por alguna razón han querido acercarse al centro con ideas y nosotros tenemos las puertas abiertas para eso. Ya. Eso es algo que es muy transformador también para las personas que participan de Corfape. Igual comentarles que Corfape funciona casi al 100% desde voluntarias. No tenemos muchos recursos económicos y todo se ha surgido desde esta pasión por hacer un trabajo que es casi un activismo, yo diría. ¿Y No solo de la salud cómo? mental, ojo, también de una, o sea, como de la salud mental de las personas con psicosis, también Ujú. como de un proyecto de sociedad que es más inclusivo y que es más artístico y que está enfocado en el encuentro, en lo comunitario. Y desde ahí entonces está abierta la puerta para que, no sé, por ejemplo, hemos hecho taller de lenguas de señas con Asociación CREA, que en algún momento Perfecto. cercó y bueno,
que crucemos ahí también temas de discapacidad. Trabajamos con todas las organizaciones del barrio, por ejemplo el Museo Taller, que también es una fundación, sí. Es un lugar donde nos prestan espacio y vamos para allá, entonces hacemos nuestros talleres en otro lugar. Y para ellos también hace mucho sentido que empiece a circular. Sí, pues. Corfapes es un colectivo de artistas visuales de Artistas Yungay, que es una organización de artistas visuales del barrio Yungay. O sea, Corfapes es un artista más. Claro. Y entonces ya no es un centro de rehabilitación psicosocial, sino que también es un centro cultural. Del barrio Yungay. Todas esas cosas surgen por estas aproximaciones que podemos hacer con otros. Mucha autogestión, mucho vínculo, mucho capital social hay ahí también. Sí, porque también creemos que es la forma de hacer verdadera inclusión. O sea, justamente las dificultades asociadas a la esquizofrenia, la psicosis, el aislamiento y la exclusión. Sí, pues, y los estigmas de los que hablábamos antes. El prejuicio. Sí, entonces la solución es ir a ofrecer encuentro, a ofrecer alianza, confianza, expansión, que circule harta gente por nuestra casa y nosotros poder ir a circular en otros espacios. Y ahí hemos ido a muchos espacios también académicos, universitarios. A mí a veces me invitan a hacer clases sobre estas temáticas y yo voy con los usuarios. Buenísimo. Porque ellas son los que, expertos por experiencia, pueden dar realmente un testimonio que sea transformador, por ejemplo, para estudiantes del área de la salud mental o para funcionarios de un servicio de psiquiatría. He vuelto al mismo servicio de psiquiatría de El Salvador, pero con los usuarios aquellos. Y con una mirada mucho más humana también. Sí, y eso lo agradecen mucho los profesionales. Oye, ¿con colegios? ¿Trabajan con colegios? Con colegios por de pronto no hemos trabajado directamente, pero nos gustaría, sí. De hecho hay una obra que se está trabajando ahora, que es la nueva obra de Corfapes, que se llama Chronix. No quiero adelantar demasiado, pero la temática que se aborda es la temática del bullying. Ya. Es en un contexto escolar. Ah, buenísimo. Entonces, por ejemplo, la próxima semana vamos a ir a mostrar un extracto de esta obra para trabajar temas de convivencia escolar en la Universidad Gabriela Mistral para los alumnos de primer año de la Escuela de Psicología. Porque desde ahí vieron que había una necesidad de abordar estas temáticas y quisieron hacerlo con nosotros porque ya habían visto en una actividad que hicimos con la Ceremi el año pasado ahí que abordamos el tema de estigma. Oye, buenísimo. Sí. Nosotros tenemos, por nuestra vitrina han pasado varias organizaciones que trabajan con temas de educación e infancia, así que ahí podríamos hacer un súper buen match. Sería súper bueno, porque además creemos que, bueno, como todos, que la prevención y la transformación social se juega también con las infancias, ¿no? Sin duda. O sea, si no ponemos ojo en la infancia, es bien complejo, bien difícil generar el cambio cultural que queremos, este cambio de mirada, donde de verdad todos tengamos cabida con nuestras propias individualidades también. Sí, bueno, y es hacerle frente también a tanto, no solo el estigma, sino que también la discriminación, hasta el lenguaje con la que se ocupa. Ahí se habla de psicosis o de esquizofrenia, hay memes con respecto a eso, sí, un momento esquizofrénico, ¿cierto? Estoy psicoseada. Que se toma con mucha ligereza, pero al final detrás de eso hay una idea de la esquizofrenia como algo como lo peor que puede pasarte, ¿cierto? Como un momento de irrealidad. No, total. Y no es así. Oye, y si pudiéramos resumir o entregar un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que trate de bajar las barreras, de eliminar prejuicios, ¿cuál sería? O no sé, usted no lo diga, así como no diga abuelito, yo siempre digo no diga abuelito, diga persona mayor, o llame a la persona por su nombre. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, no diga esquizofrénico o esquizofrénica, a menos que tenga el diagnóstico. Si lo tiene y le quiere decir así, dígalo. Ya. Pero si no decimos persona con esquizofrenia y ponemos la persona en el primer lugar. Yeah. Eso es como para partir, ¿no? Y también cuando se enfrente a una persona o a una situación, porque uno habla a veces con gente y conoce un caso, trate de empatizar con lo que esa persona puede estar viviendo. Y en eso entender que no es una persona que está fuera de la realidad o fuera del mundo, por mucho que lo parezca, sino que es una persona que está
muchas veces en sufrimiento, entonces que requiere apoyo y ayuda y que aunque tenga 60 o 65 años aún se puede hacer algo. Entonces invite a esa persona, a sus familias a consultar, exíjanle a los servicios de salud que les atiendan y que se apueste por abrir una posibilidad de vida, y eso implica creer en la esperanza de recuperación, que a nosotros nos gusta decir eso siempre y es parte de los principios de trabajo de modelos de recuperación o de recovery que se llaman, y que hay que tener esperanza de que las personas pueden tener una vida que valga la pena, y eso hay que transmitirlo, y eso no sacamos nada que lo hagamos solo nosotros los profesionales de Corfape, sino que tienen que hacerlo las personas de la sociedad en general, los familiares. A pesar de que sea difícil, hay que creer que las cosas pueden estar mejor, y por cierto, las personas que tienen este sufrimiento, ellas tienen que convencerse de que puede haber algo mejor. Y que para que eso ocurra tiene que haber una especie de abrazo con el otro. Y ese abrazo tenemos que estar dispuestos a darlo. O sea, no dar vuelta a la cara cuando hay una persona que parece loca, ¿no? O sea, pensar que hay un sufrimiento. No tener susto. No tener miedo a acoger a una persona que está sufriendo. O sea, más allá de si tiene o no un diagnóstico, creo que el mensaje que tú nos entregas es súper universal. Sí, a pesar de que es personas que pueden estar, por ejemplo, en una crisis de psicosis, pueden dar miedo y pueden ser peligrosas. Pero eso ocurre porque no están bajo tratamiento. Entonces, claro que sí, ahí el miedo no es a la esquizofrenia. El miedo es a que hay una persona ahí que está abandonada y asustada. Claro. Y que si está en una crisis de psicosis es porque está en una y se está tratando, no sé, de defender o de escapar. Pero no una persona que busque activamente hacer un daño en otro. Entonces en eso hay que mirar con altura de mira, hay que hasta llamar a carabineros si es necesario, no digo fondo, pero que el miedo no opere generalizado para las personas con esquizofrenia, sino que entender que acá hay algo que tratar y hay algo que mirar. Y el problema que ocurre es que nadie habla de esto o no se mira. Y ahí es donde se produce la exclusión. Bueno, la idea también de esta vitrina es visibilizar y es incluir, así que Mati, te quiero dar las gracias por habernos acompañado, por darnos también este mensaje esperanzador al que todos estamos llamados, porque todos tenemos que trabajar por tener la mejor vida que podamos tener. Y a todos ustedes que nos están mirando, los invito a un nuevo capítulo de Vitrina Social, un espacio de Fundación Enlace Social. Gracias. Gracias.